¿Alguna vez te has preguntado por qué justo en las noches comienzan las pesadillas, los ataques de ansiedad, las discusiones en casa, la inquietud en tus hijos, la tristeza sin razón o ese insomnio que te roba la paz? ¿Por qué durante el día todo parece estar bajo control, pero apenas llega la noche, todo se torna confuso, oscuro, pesado? Lo que muchos no saben y lo que pocos se atreven a decir abiertamente es que hay una batalla espiritual que se libra cuando tú y tu familia cierran los ojos. Sí, mientras duermes, mientras tus hijos descansan, mientras la casa guarda silencio, el enemigo no descansa. De hecho, la noche ha sido por siglos el momento predilecto del adversario para sembrar enfermedad espiritual en los hogares. Porque es ahí, en la vulnerabilidad del sueño, donde los muros bajan, donde la mente queda expuesta, donde las emociones están frágiles y donde la protección espiritual se debilita si no ha sido activada previamente. Y aquí es donde entra algo que cambiará tu vida si lo aplicas desde hoy. Porque no se trata de tener más fe, ni de orar más fuerte, ni de dormir con la Biblia bajo la almohada. Se trata de usar una herramienta concreta, un arma poderosa que Dios nos dejó revelada en su palabra para cubrir a nuestras familias cuando más lo necesitan. El Salmo 91. Pero no estoy hablando de recitarlo como si fuera un mantra, ni de repetirlo de memoria como quien busca buena suerte. Estoy hablando de declararlo como lo hacía Billy Graham, uno de los hombres de Dios más influyentes de la historia, quien no solo lo leía, sino que lo proclamaba cada noche sobre su familia como un escudo de fuego espiritual, porque él sabía lo que muchos ignoran, que el Salmo 91 no es solo poesía hermosa o promesas para colgar en un cuadro. Es una declaración legal en el mundo espiritual, un código de protección que activa a los ángeles, que detiene al enemigo y que impide que la enfermedad espiritual se instale en tu casa mientras tú y los tuyos descansan. En este video voy a revelarte no solo cómo orar este salmo correctamente, sino también por qué funciona, cómo usarlo paso a paso, qué activa en el mundo espiritual y cómo puede marcar la diferencia entre una familia espiritualmente enferma y una familia protegida, en paz, llena de vida y de propósito. No necesitas ser un experto en la Biblia, no necesitas años de iglesia, solo necesitas tomar en serio este mensaje, aplicar lo que vas a escuchar y entender que si no cubres a tu familia en las noches, estás dejando la puerta abierta para que el enemigo entre sin resistencia. Porque la enfermedad espiritual no siempre se manifiesta con demonios visibles o sucesos extraños. Muchas veces se infiltra lentamente a través de la rutina, del cansancio, del descuido, de una pesadilla que siembra miedo, de un pensamiento nocturno que planta dudas, de una angustia inexplicable que comienza en la oscuridad y se prolonga durante el día, robando tu fe, tu ánimo y tu comunión con Dios. Así que quédate hasta el final, porque lo que vas a aprender hoy no solo puede cambiar tus noches, sino el destino entero de tu familia. Vamos a hablar del Salmo 91 como nunca antes lo habías entendido. Vas a escuchar testimonios de personas que pasaron de noches tormentosas a un descanso lleno de paz y revelación divina. Te voy a guiar con una oración completa, poderosa, palabra por palabra, para que cada noche antes de dormir puedas tomar autoridad sobre tu casa y bloquear todo ataque espiritual que quiera tocar a los tuyos. Y lo más importante, vas a descubrir cómo hacer de este salmo una rutina de protección permanente para ti y para los que amas. Porque no se trata de tener miedo, sino de estar preparados. No se trata de vivir angustiados, sino de vivir alertas. No se trata de recitar palabras al azar, sino de orar con propósito, con fe y con autoridad. Y hoy vas a recibir todas las herramientas para hacerlo. Y cuando entendemos que las noches no son un descanso para el enemigo, sino el terreno fértil donde él siembra con más libertad, debemos preguntarnos con seriedad: ¿qué significa realmente una enfermedad espiritual nocturna? ¿Y cómo se manifiesta en mi vida y en mi casa sin que siquiera lo note? Porque lo más peligroso de estas enfermedades no es su impacto inmediato, sino lo silenciosas que pueden ser al principio. Muchos creen que la enfermedad espiritual solo se ve cuando alguien se aparta de la fe, cuando hay pecado evidente, cuando hay rebeldía extrema, pero en realidad esta enfermedad muchas veces comienza mientras dormimos, en el terreno invisible de las emociones, en la mente inconsciente de nuestros hijos, en los sueños, en la atmósfera espiritual del hogar,
es una contaminación lenta, progresiva, que se mete por las grietas de un corazón sin oración, de una mente expuesta a todo lo que ve y escucha antes de dormir, de un alma que se acuesta cargada pero no lo descarga delante de Dios. Es la tristeza que no se entiende, la ira contenida, la inseguridad que crece sin explicación, la angustia nocturna que no se calma ni con pastillas ni con abrazos. Es esa sensación de vacío que despierta contigo aunque hayas dormido 8 horas. Es la desconexión con Dios que aumenta cada mañana sin saber por qué. La enfermedad espiritual nocturna no es algo místico, sino un mecanismo real que el enemigo usa para infiltrar pensamientos, emociones y presencias espirituales que encuentran espacio cuando la oración se ausenta. Es cuando los niños empiezan a tener miedo constante al dormir, cuando los padres se sienten oprimidos al acostarse, cuando los sueños se vuelven perturbadores o cuando simplemente el ambiente de la casa cambia. Ya no hay paz, hay irritabilidad, se despiertan todos cansados, nadie quiere orar y la confusión reemplaza a la comunión. Muchas veces esto empieza sin que nadie lo note. Una noche con mal descanso, una pesadilla aislada, una discusión antes de dormir que se vuelve rutina, un episodio de ansiedad nocturna que se repite, una constante sensación de que algo no está bien. Y lo normalizamos, lo justificamos, lo atribuimos al estrés, al clima, a la comida, al día difícil. Y sin darnos cuenta, la enfermedad espiritual va instalándose, creciendo, tomando territorio emocional y mental en el corazón de nuestra familia. La Biblia está llena de ejemplos que nos advierten sobre la noche como momento espiritual crítico. En Mateo 13:25, Jesús dice que mientras los hombres dormían, el enemigo vino y sembró cizaña entre el trigo. No mientras estaban distraídos, no mientras estaban en pecado visible, sino mientras dormían. Esa es la estrategia, esperar el momento donde los sentidos físicos descansan, pero el mundo espiritual sigue activo, porque el alma no duerme, el espíritu no descansa y el enemigo lo sabe. Por eso, si nuestras noches no están cubiertas por la oración, están disponibles para el ataque. Y no se trata de vivir con miedo, sino con discernimiento. No es cuestión de paranoia, sino de vigilancia espiritual. Porque lo que hoy se manifiesta como una simple apatía, un cansancio inexplicable, una desconexión emocional dentro del matrimonio o una rebeldía creciente en los hijos, puede tener su raíz en un ataque espiritual que entró por las noches, cuando nadie se levantó a orar, cuando nadie cubrió el ambiente, cuando se dejó abierta la puerta espiritual con una ofensa, con una película que cargó la atmósfera, con un hábito sin tratar, con una falta de perdón que contaminó el aire de la casa. Y es ahí donde se vuelve urgente entender esto. No todo lo que le pasa a tu familia es físico, emocional o psicológico. Muchas veces es espiritual. Y si no lo enfrentas desde esa raíz, seguirás poniendo curitas en síntomas que no se resuelven, buscando soluciones en lo externo cuando el daño está en lo invisible. Pero aquí viene la buena noticia. Así como la enfermedad espiritual entra, también puede ser bloqueada. Así como el enemigo siembra mientras duermes, tú puedes levantar una muralla espiritual que lo detenga antes de que entre. Y ahí es donde el Salmo 91 se convierte en tu arma secreta, en tu escudo nocturno, en tu oración más poderosa, porque es una promesa viva que, cuando se ora con fe y conocimiento, activa cobertura, ángeles, discernimiento, descanso verdadero y restauración para toda la casa. Y esto nos lleva a la siguiente parte, que transformará tu manera de orar. ¿Qué entra a tu casa cuando tú no oras en la noche? ¿Qué estás permitiendo sin darte cuenta? ¿Qué estás descuidando sin saber el precio que estás pagando? Y si entendemos que las noches son territorio activo en el mundo espiritual, entonces también debemos aceptar una verdad incómoda pero urgente. Cada noche en la que no oras, cada noche en la que no cubres tu casa, cada noche en la que te acuestas sin poner un cerco espiritual sobre tu familia, es una noche donde estás dejando la puerta abierta. Tal vez no lo haces con mala intención. Tal vez simplemente estás cansado, agotado por la rutina, por el trabajo, por el día que te drenó. Tal vez piensas que mañana orarás, que una noche sin oración no hará daño. Pero lo que no ves, lo que no percibes con tus sentidos naturales, es que en ese silencio espiritual se cuela la enfermedad.
En ese descuido nocturno, en esa oración omitida, en esa noche en la que decides dormir sin interceder, estás cediendo espacio, estás soltando autoridad, estás permitiendo que lo invisible entre sin resistencia. Porque el enemigo no necesita una gran grieta, le basta con una rendija. No necesita que renuncies a tu fe, le basta con que te enfríes. No necesita que lo invoques, le basta con que te olvides de orar. Lo más peligroso no es lo que ves, sino lo que no ves. No es el grito, sino el silencio. No es el ataque directo, sino la negligencia disfrazada de cansancio. Porque el mundo espiritual no se mueve por intenciones, sino por acciones. Y cuando el sacerdote del hogar, sea el padre, la madre o quien sea espiritualmente responsable, no ejerce su autoridad en la noche, el enemigo avanza. Lo hace en los sueños, en la mente de los hijos, en el ambiente del hogar. Lo hace plantando pensamientos de duda, de inseguridad, de ansiedad. Lo hace robando la paz, la comunión, el descanso genuino. Y lo más trágico es que nos acostumbramos. Nos acostumbramos a vivir con insomnio, con pesadillas, con angustia. Nos acostumbramos a que nuestros hijos tengan miedo al dormir, a que nuestra pareja no quiera orar, a que el ambiente en casa sea denso por las noches. Nos acostumbramos al vacío espiritual nocturno como si fuera normal, pero no lo es. Nunca lo fue. No fuimos creados para vivir así. No fuimos llamados a dormir como cualquier persona, sino como hijos de Dios conscientes de que el enemigo nunca duerme, pero Dios tampoco. Y si no tomamos el lugar de intercesores nocturnos, si no levantamos oración cuando más hace falta, perderemos batallas sin saber siquiera que las estamos librando. Porque mientras tú duermes sin orar, el enemigo está sembrando cizaña. Mientras tú callas por cansancio, él susurra mentiras. Mientras tú ignoras el poder de la noche, él te roba autoridad. Por eso el silencio espiritual es más peligroso que el pecado visible. Porque el pecado se detecta, se enfrenta, se corrige. Pero el silencio se instala, se normaliza, se disfraza de descanso y se convierte en rutina mortal. ¿Cuántos hogares espiritualmente enfermos empezaron con noches sin oración? ¿Cuántos matrimonios fríos comenzaron con una temporada donde dejaron de orar juntos antes de dormir? ¿Cuántos hijos se alejaron de Dios porque nunca vieron a sus padres interceder en la noche? ¿Cuántos ataques emocionales, mentales, incluso físicos, tienen su raíz en un territorio nocturno que quedó sin cobertura espiritual? El silencio no es neutral, el silencio es permiso, es rendición, es dejar el campo de batalla desprotegido mientras el enemigo avanza con estrategia, con paciencia, con persistencia. Y aquí es donde debes detenerte y hacerte una pregunta profunda. ¿Qué está entrando a tu casa cada noche mientras tú no oras? ¿Qué voces están ganando espacio en la mente de tus hijos? ¿Qué pensamientos están siendo sembrados en tu pareja mientras duerme? ¿Qué emociones se están instalando en ti mientras no oras? Porque todo lo que no es bloqueado con oración será sembrado con intenciones ajenas a la voluntad de Dios. Y no es casualidad que te sientas seco, desconectado, triste, sin ganas. No es casualidad que tu hogar tenga tensión inexplicable. No es casualidad que el descanso no alcance. Es el resultado de un silencio espiritual que necesita ser roto hoy mismo. Y por eso, este mensaje no es un consejo motivacional, es una alarma del cielo, es un llamado a retomar tu lugar, a ponerte de pie, a entender que tú tienes el poder de cambiar la atmósfera de tu casa cada noche. No con gritos, no con esfuerzo humano, sino con una oración estratégica, con una palabra poderosa, con un salmo que activa protección divina cuando lo declaras con fe. Y ese salmo es el que Billy Graham usaba cada noche. Es el salmo que vamos a desatar sobre tu casa. Es el Salmo 91. Y ahora es momento de que descubras por qué este salmo tiene un poder tan específico para las noches y cómo puede convertirse en tu arma más poderosa para proteger tu familia de cualquier enfermedad espiritual. Y es justo aquí donde entra la clave, donde lo que hasta ahora ha sido oscuridad, ataque silencioso y desgaste espiritual, comienza a enfrentarse con una herramienta celestial que no fue inventada por hombres, sino inspirada por el Espíritu de Dios para ser usada como refugio en medio de la noche, como escudo cuando todo parece vulnerable, como espada cuando el alma está desprotegida. Y esa herramienta es el Salmo 91. Un salmo que, más allá de ser el favorito de millones,
Fue una de las armas espirituales más usadas por el evangelista Billy Graham, no solo en sus cruzadas, sino especialmente en su vida privada, en su tiempo con Dios, en la intimidad de su hogar. Él sabía algo que muchos olvidan, que no hay ministerio público fuerte si la vida espiritual privada está desprotegida, que no importa cuánto impacto tengas en el mundo si cada noche tu familia está siendo atacada en su corazón, en su mente, en su espíritu, sin cobertura, sin oración, sin un cerco real que los proteja. Por eso, él no oraba este salmo como una rutina vacía, ni como un acto religioso, ni como una fórmula supersticiosa, sino como un acto consciente de fe, como un decreto de autoridad, como una proclamación que levantaba una muralla espiritual sobre su esposa, sus hijos, sus nietos, su casa entera, convencido de que cuando el enemigo ve una familia orando el Salmo 91 con revelación, retrocede porque sabe que esa familia está blindada con promesas eternas. Y no es solo por la fama o la influencia de Billy Graham que este acto tiene peso, es por el fruto que dejó, por el legado de generaciones que caminaron en integridad, por testimonios reales de protección, de descanso, de visión espiritual activa en medio de las noches, de hogares donde se respiraba la paz de Dios, incluso en tiempos de guerra espiritual. Porque este salmo tiene una particularidad. No solo habla de protección, habla de refugio, habla de morada, habla de sombra y abrigo del Altísimo, lo que implica intimidad, cercanía, comunión continua. Es un llamado a vivir cada noche pegado al corazón de Dios, y esa es la postura que bloquea la enfermedad espiritual. No es una oración mecánica, no es repetir versículos por miedo, es habitar bajo su sombra, es declarar que Dios es tu refugio, tu fortaleza, tu escudo, tu libertador, es recordarle al enemigo, a tus emociones, a tus pensamientos y al mundo espiritual que tú no estás solo, que tu casa no está vacía, que en ese hogar hay cobertura, hay luz, hay autoridad espiritual activa. Cuando Billy Graham oraba este salmo, lo hacía como quien levanta un decreto legal en un juicio, no como quien pide un favor, sino como quien se presenta con documentos firmados por el cielo. Porque este salmo no es poesía, es legislación espiritual. Cada verso establece un derecho, cada línea levanta una cerca, cada promesa es un muro que detiene la enfermedad, la angustia, el terror nocturno, la flecha que vuela de noche, la peste, la mortandad, los ataques que no ves pero que sienten los tuyos sin entender por qué. Por eso este salmo no es para decorar una pared, es para gritarlo con el alma, para susurrarlo con fe, para repetirlo sobre las habitaciones de tus hijos, para levantarlo como bandera cada noche antes de cerrar los ojos, porque no necesitas saber griego o hebreo para entender su poder, necesitas fe. Necesitas hambre de protección divina, necesitas entender que en un mundo donde los ataques espirituales son reales y constantes, hay una herramienta de cobertura que Dios ya puso en tus manos y todo lo que tienes que hacer es usarla. Y aquí es donde muchos fallan porque han oído este salmo tantas veces que creen que ya lo conocen, pero el problema no es conocerlo, es activarlo, no es leerlo, es habitarlo. No es repetirlo, es vivirlo. Billy Graham lo entendió y por eso su legado espiritual fue sólido, no porque no enfrentara batallas, sino porque no las enfrentaba solo, porque cada noche entregaba su casa al cuidado del Altísimo y al hacerlo, cerraba la puerta al enemigo, bloqueaba la enfermedad espiritual, levantaba un muro que ni los demonios más persistentes podían atravesar. Ese es el poder de este salmo. Y ese es el poder que tú puedes activar hoy, no mañana, no el domingo, no cuando te sientas mejor, sino hoy. Porque hoy puedes decidir que en tu casa no entra más ansiedad nocturna, no entran más pesadillas, no entra más frialdad espiritual. Hoy puedes levantar la voz, tomar este salmo como tu decreto de guerra y comenzar a construir un refugio espiritual donde tus hijos duerman en paz, donde tu mente descanse de verdad, donde el Espíritu Santo tenga libertad de moverse durante la noche, revelándote, hablándote, ministrándote en el descanso. Y si hasta ahora este salmo te parecía familiar, prepárate, porque en la siguiente parte vamos a desglosarlo palabra por palabra, verso por verso, para que veas que no es un texto bonito para calmar la conciencia, sino una mina de revelación,
una espada de dos filos, una herramienta de protección activa que Dios te entregó para cambiar la atmósfera espiritual de tu hogar. Vas a descubrir lo que significa habitar bajo el abrigo del Altísimo, cómo se activa esa sombra en tu vida, qué representa cada promesa y cómo puedes usarlo estratégicamente cada noche para sellar tu casa con el poder del cielo. Y si hasta aquí ya comprendes la magnitud espiritual de lo que representa orar este salmo cada noche, ahora es el momento de ir aún más profundo, de abrir cada línea como quien abre un cofre lleno de armas celestiales, porque no hay una sola palabra en el Salmo 91 que esté puesta por casualidad. Cada expresión, cada imagen, cada promesa fue colocada con intención divina, con precisión profética, para establecer no solo una oración hermosa, sino una cobertura real, una muralla sólida, un refugio viviente para ti y los tuyos. Este no es un texto para leer de corrido como si fuera un mantra o una canción bonita. Este es un código espiritual que necesita ser entendido, interiorizado, creído, proclamado con autoridad, porque cada palabra es una llave que abre protección, cada verso es una espada que corta ataques, cada frase es una trinchera que detiene la enfermedad espiritual que muchas veces entra por la noche sin anunciarse. Cuando el Salmo inicia con la frase, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, está estableciendo la condición fundamental de la cobertura. No basta con conocer a Dios de lejos, no basta con pedirle ayuda ocasional, no basta con tener una fe heredada o superficial. Habitar es permanecer, es vivir, es decidir hacer de la presencia de Dios tu lugar de residencia y no tu visita esporádica. El que habita es aquel que construyó su vida alrededor de Dios, que no lo busca solo en crisis, sino que vive en Él, que duerme bajo su abrigo, que ora como una necesidad diaria y no como un acto religioso. Y cuando haces esto, no vives desprotegido, sino que moras bajo su sombra, lo cual implica cercanía. Nadie puede estar a la sombra de algo que está lejos. Para recibir sombra, debes estar lo suficientemente cerca como para que esa sombra te cubra. Esa cercanía es comunión, es oración sincera, es dependencia diaria. Es la decisión consciente de hacer de Dios tu lugar seguro cada día y especialmente cada noche. El verso siguiente dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Aquí se activa el poder de la declaración. No es Dios quien habla, eres tú. Tú debes abrir la boca y declarar quién es Dios para ti. ¿Por qué esto es importante? Porque en el mundo espiritual la voz tiene poder legal. Cuando tú dices con fe que Dios es tu esperanza, estás cancelando toda palabra de temor, de angustia, de inseguridad que el enemigo ha intentado sembrar en tu mente o en la de tu familia. Cuando tú llamas a Dios tu castillo, estás posicionándote en un lugar elevado, inaccesible para los dardos del enemigo. Y cuando dices, en Él confiaré, estás desactivando la ansiedad, el miedo, la incredulidad. No es solo una frase bonita, es una estrategia espiritual. La enfermedad espiritual entra por la boca cerrada, por la mente que no declara, por el corazón que se guarda lo que debería entregar. Este salmo comienza con dos condiciones claras: habitar en Dios y declarar con la boca quién es Él para ti. Esa es la base de la cobertura. Y luego vienen las promesas más potentes. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. ¿Sabías que muchas enfermedades espirituales son como trampas invisibles? Nadie cae en pecado o en desánimo de un día para otro. Todo empieza con un lazo, una distracción, una conversación, un pensamiento, un descuido. Y la peste destructora no siempre es una enfermedad física. Muchas veces es un espíritu de frialdad, de crítica, de duda, de amargura, que se instala en casa como algo invisible pero letal. Este salmo promete que Dios mismo te librará. No solo te advertirá, no solo te fortalecerá, te librará. Es decir, te sacará del lazo antes de que te atrape, bloqueará la peste antes de que destruya. Pero ¿a quién? Al que habita, al que declara, al que ora. Sigue, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Esta imagen poderosa nos habla de una cobertura tan íntima, tan cálida, tan firme, que no solo bloquea el mal, sino que da paz. Dios no te cubre con una pared fría, te cubre con sus alas,
como una madre que abraza a sus hijos bajo su manto. Esta es una promesa de consuelo, de descanso, de ternura espiritual. La enfermedad espiritual entra cuando no hay paz, cuando las noches están llenas de miedo, de tensión, de cargas emocionales no tratadas. Pero este salmo dice que debajo de sus alas estará seguro, no dormido, no inconsciente, no expuesto, seguro. Luego declara: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. ¿Te das cuenta? El salmo es específico. Menciona el terror nocturno, eso que se mete en tu habitación como un peso, eso que tus hijos sienten pero no saben explicar, eso que te despierta a las 3 de la mañana sin razón, eso que impide que descanses. También habla de pestilencias y mortandades, es decir, ataques que no se ven, pero que traen confusión, desgaste, conflictos constantes, ambientes pesados. Y dice que no temerás. ¿Por qué? Porque estás cubierto, porque activaste el salmo, porque oraste antes de dormir, porque hiciste de esta palabra tu escudo. Y todo lo que el enemigo preparó para sembrar en la noche queda bloqueado por una oración con autoridad basada en esta revelación. Y lo más impactante es que el salmo sigue con promesas de victoria absoluta. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Es decir, aunque haya caos alrededor, tu casa estará protegida. Aunque otros sufran las consecuencias de vivir sin cobertura, tú no serás tocado. ¿Por qué? Porque hiciste de Jehová tu habitación. Porque usaste este salmo como un muro. Porque entendiste que la guerra espiritual no se gana solo con canciones ni con asistir a la iglesia, sino con una oración estratégica, constante, con revelación como esta. Y todo esto culmina con la promesa más gloriosa: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Dios mismo promete librarte, exaltarte, protegerte, responderte. ¿Y sabes cuándo lo hace? En la intimidad, en la noche. En ese momento en que decides orar este salmo, no como un ritual, sino como una conversación con tu Padre, como una proclamación de fe, como una llave que activa ángeles y detiene enfermedades. Y todo esto que acabamos de desglosar no es teoría, es una estrategia. Y ahora que entiendes el poder detrás de cada palabra, es hora de que comprendas tu rol como autoridad espiritual en casa. Porque tú tienes un papel clave en esto. Es momento de entender por qué la cobertura empieza contigo y cómo puedes activarla cada noche para que nada entre, nada toque, nada se instale sin tu permiso. Y ahora que entiendes que el Salmo 91 no es simplemente una oración de protección, sino una estructura espiritual activa que detona cobertura en cada palabra, es necesario que comprendas una verdad aún más profunda. Este salmo no tiene el mismo efecto cuando lo declara alguien que no reconoce ni ejerce la autoridad espiritual que Dios le ha dado. Porque la protección espiritual en el hogar no es automática. Se activa desde la posición de autoridad que tú como padre, madre o líder del hogar tienes en el mundo espiritual. Y este principio es fundamental. Dios delega autoridad a los padres no solo para proveer alimento o disciplina, sino para ser los guardianes espirituales del alma familiar. Cada padre y madre que teme al Señor es como una muralla viviente, un centinela apostado en las puertas del hogar, una voz de gobierno en lo invisible que puede abrir o cerrar accesos, permitir o bloquear ataques, bendecir o maldecir con su palabra, su fe y su oración. Cuando tú como autoridad espiritual decides permanecer en silencio, en pasividad o en distracción, le estás entregando las llaves de tu casa al enemigo sin darte cuenta. Pero cuando oras, cuando proclamas el Salmo 91 sobre tu familia, cuando bendices cada habitación con tus palabras, cuando cubres las noches con el poder de la promesa, estás construyendo una cerca impenetrable que ni la oscuridad más densa puede atravesar. Y aquí es donde muchas familias pierden la batalla, no por falta de fe, sino por falta de ejercicio de autoridad. Porque la enfermedad espiritual no entra por falta de conocimiento solamente, sino por la ausencia de alguien que tome el lugar en el espíritu, que interceda, que profetice, que declare, que se pare firme como el sacerdote de su casa. Dios no necesita personas perfectas, necesita personas posicionadas. No se trata de tener todo en orden, se trata de estar en el lugar correcto en el mundo espiritual.
cuando los padres se levantan como intercesores, como protectores de lo invisible, el enemigo lo sabe y comienza a retroceder, porque puede tentar, puede atacar, puede susurrar mentiras, pero no puede atravesar una autoridad que está activada, despierta, cubierta por el poder de Dios y armada con la palabra. Cuando tú decides orar el Salmo 91 como padre o madre, como líder de un hogar, estás enviando una señal al cielo y al infierno. Aquí hay un gobierno espiritual que no se duerme. Aquí hay un sacerdote que vigila. Aquí hay un muro que se mantiene levantado noche tras noche. Y no tienes que ser un experto en guerra espiritual ni haber estudiado teología. Solo necesitas un corazón dispuesto y una lengua que declare. Necesitas tomar ese tiempo antes de dormir, aunque sea solo unos minutos, para pararte en la puerta de cada habitación o poner tu mano sobre tu pareja, sobre tus hijos y declarar con firmeza: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Necesitas establecer con tus labios que el terror nocturno no tiene lugar en tu casa, que ningún espíritu de ansiedad, de confusión, de frialdad espiritual podrá tocar a tu familia, porque tú como autoridad has activado la protección divina. Esta no es una oración opcional, es una responsabilidad espiritual. El mundo espiritual no respeta emociones ni intenciones, respeta posiciones. Y si tú estás en la posición correcta, el cielo te respalda. Pero si tú cedes tu lugar por cansancio, por rutina, por negligencia, no puedes quejarte de los resultados. Y esto no lo digo para condenarte, lo digo para despertarte, porque aún estás a tiempo, aunque hayas dejado la oración nocturna por años, aunque tus hijos no quieran orar contigo, aunque tu pareja no te acompañe, aunque tú mismo sientas que no eres digno. Si tú decides hoy, con sinceridad y humildad, retomar tu posición, volver a orar, volver a cubrir a los tuyos, volver a declarar la palabra, Dios restaurará tu autoridad espiritual. Porque Él no busca perfección, busca disposición. Y cuando alguien dispuesto se levanta en fe, con la palabra en la boca, como lo hizo Billy Graham cada noche, entonces algo se activa en el cielo y algo se rompe en el infierno. El Salmo 91 orado desde la autoridad espiritual no es solo una cobertura, es una declaración de gobierno. Es decirle al enemigo: no tienes lugar aquí, esta casa tiene dueño, esta familia tiene cobertura, estas puertas están selladas con promesa. Y cuando eso ocurre, hasta los sueños cambian, hasta el ambiente se transforma, hasta los que no creen sienten la paz, porque cuando hay autoridad activada, el Espíritu de Dios se manifiesta con poder. Y si esto ya está despertando algo en ti, espera a escuchar lo que viene. Porque una vez que tú como autoridad entiendes tu papel, también debes entender contra qué luchas. Y una de las realidades más tristes pero urgentes es que muchas veces el enemigo no va primero por ti, sino por los más vulnerables, tus hijos. Y por eso, la siguiente parte de este mensaje te va a abrir los ojos para siempre, porque te voy a mostrar por qué el enemigo ataca de noche, especialmente a los niños, qué señales debes observar y cómo orar el Salmo 91 específicamente sobre ellos para que nada ni nadie pueda tocarlos. Y si como autoridad espiritual ya entiendes que tu posición tiene peso en el mundo invisible, entonces debes comprender también que una de las estrategias más antiguas, sutiles y destructivas del enemigo ha sido siempre atacar a los más vulnerables. Y eso incluye, en primer lugar, a los niños. No es casualidad que en tantas historias bíblicas los ataques del enemigo fueran dirigidos hacia la infancia, desde el intento de Faraón de eliminar a todos los varones hebreos en Egipto, hasta el mandato de Herodes de matar a todos los niños en Belén en tiempos de Jesús. Es un patrón espiritual. El enemigo siempre ha querido apagar la luz desde su etapa más inocente, cortar el propósito desde su raíz, apagar la sensibilidad espiritual antes de que se desarrolle. Porque los niños, aunque muchos no lo entienden, son sensibles al mundo espiritual. Tienen sueños proféticos, sienten atmósferas, perciben presencias. No necesitan entender con lógica teológica lo que tú estás orando. Su espíritu responde al entorno que los rodea. Y por eso, muchas veces, los primeros síntomas de enfermedad espiritual en casa se manifiestan en ellos. Pesadillas constantes, miedos que no pueden explicar, tristeza sin razón.
rabietas inusuales, resistencia a dormir solos, ansiedad nocturna, insomnio persistente, comportamientos que cambian repentinamente después de una noche inquieta. Y si no entiendes lo que está pasando, puedes pensar que es algo natural, una fase, una reacción al estrés o incluso algo psicológico. Pero detrás de muchos de esos síntomas hay una raíz espiritual que ha sido ignorada por generaciones. Porque la mente de un niño es como tierra fértil. Lo que se siembra en ella crece. Y si no eres tú quien siembra promesas, oraciones, paz, adoración y verdad en sus noches, entonces el enemigo se adelanta y planta miedo, inseguridad, duda, confusión y oscuridad. Lo hace a través de lo que ven antes de dormir, lo que escuchan, lo que viven, pero también lo hace aprovechando la ausencia de oración en sus habitaciones. Una casa donde no se cubren las camas con oración, donde no se declara la palabra sobre los hijos, donde no se ministra paz antes de dormir, es una casa espiritualmente abierta. Y créeme, el enemigo no necesita una gran puerta, le basta una rendija. Por eso es tan importante que tú como padre, madre, hermano mayor o tutor espiritual te conviertas en un muro alrededor de esos niños y uses el Salmo 91 no solo como una oración general, sino como un cerco específico sobre ellos. Cuando tú oras este salmo sobre tus hijos, estás declarando que ninguna peste destructora puede tocar su alma, que el terror nocturno no los alcanzará, que sus pensamientos estarán cubiertos, que sus sueños serán limpios, que su descanso será profundo, que sus corazones serán guardados. Estás proclamando que aunque 1000 caigan a su lado y 10,000 a su diestra, a ellos no llegará, porque has hecho de Dios su refugio. No subestimes el poder de una oración antes de dormir. No menosprecies la fuerza espiritual que se activa cuando tú entras a la habitación de tus hijos, aunque ya estén dormidos, y susurras con autoridad el Salmo 91 desde el corazón, porque aunque ellos estén inconscientes, su espíritu oye, su alma responde, el cielo se mueve y el enemigo retrocede, porque donde hay una madre que ora, un padre que cubre, un abuelo que intercede, hay una generación que está siendo protegida por ángeles asignados. Y esto no es teoría, es una verdad respaldada por testimonios reales. Hay niños que han dejado de tener pesadillas después de que sus padres comenzaron a orar este salmo noche tras noche. Hay familias que han visto cambios radicales en el comportamiento de sus hijos después de ungir sus camas, de declarar con fe cada palabra de protección, de expulsar toda influencia oscura con la luz de la palabra. Porque el Salmo 91 no es pasivo, es activo, es un arma de guerra. Y si lo usas con fe, con consistencia, con comprensión espiritual, verás cómo lo que parecía psicológico era espiritual, cómo lo que parecía emocional era demoníaco, cómo lo que parecía normal era una alerta de que el enemigo había encontrado terreno fértil. Pero eso se termina cuando te posicionas, cuando te levantas, cuando oras sin miedo y sin excusas. No es tarde para comenzar, aunque tus hijos ya no sean pequeños, aunque no hayan crecido en un ambiente de oración, aunque haya habido puertas abiertas, hoy puedes cerrarlas, hoy puedes redirigir su historia, hoy puedes usar el Salmo 91 como una promesa viva que se activa desde tu boca y transforma su entorno. Y si te estás preguntando cómo hacerlo de forma práctica, cómo implementar este salmo de manera constante y estratégica sobre la vida de tus hijos, prepárate para lo que viene. Porque en la siguiente parte te voy a hablar del poder que tienen los sueños, cómo el enemigo los contamina, cómo muchos ataques comienzan desde ahí, y cómo puedes usar el Salmo 91 para purificar el ambiente espiritual de cada cuarto en tu hogar y blindar las noches contra toda invasión silenciosa que quiera entrar por lo invisible. Y si ya comprendiste que los niños son terreno sensible y altamente espiritual, entonces también debes saber que uno de los accesos más frecuentes y silenciosos que usa el enemigo para infiltrar la enfermedad espiritual es a través del mundo de los sueños. No porque todos los sueños sean ataques, ni porque soñar esté mal, sino porque el alma humana, especialmente en estado de reposo, se vuelve más permeable a influencias externas, y si no está cubierta, si no ha sido sellada con oración, si no ha sido sometida a la autoridad de la palabra, entonces puede ser vulnerada con facilidad. El enemigo conoce este terreno. Él sabe que durante el sueño la mente baja sus defensas racionales, que las emociones quedan expuestas
que la conciencia entra en otro nivel de operación y por eso lanza imágenes, voces, sentimientos, situaciones oníricas que, aunque parezcan inofensivas o solo sueños, se quedan sembradas como semillas en lo más profundo del corazón. Así es como comienza la infiltración. Un niño que sueña constantemente con oscuridad, una mujer que repite sueños de persecución, un hombre que experimenta ataques sexuales en sueños, una familia donde todos despiertan cansados, angustiados, agitados, como si hubieran luchado en lugar de descansar. ¿Y qué hacemos? Nos levantamos, tomamos café, nos duchamos, seguimos el día sin entender que la noche dejó cicatrices, que el descanso no fue descanso, que la oscuridad encontró una rendija, una puerta, una entrada que nunca debió estar abierta. La contaminación espiritual a través de los sueños es más común de lo que muchos creen. A veces empieza con el contenido de lo que se consume antes de dormir. Películas, videos, música, conversaciones cargadas de temor, violencia, contenido inmoral o simplemente ansiedad. Cada cosa que se ingiere por los sentidos en las horas previas al sueño puede quedarse alojada en la mente como materia prima para sueños perturbadores. Y no son solo producto del inconsciente, muchas veces son manipulados, proyectados, distorsionados por espíritus de opresión que aprovechan el desorden espiritual para colarse y sembrar confusión, terror, pesadez. Así es como comienza la enfermedad espiritual, no como una crisis, sino como una noche agitada. Y si nadie lo discierne, si nadie ora, si nadie lo enfrenta, se convierte en patrón, en hábito, en atmósfera generalizada. Y una familia que debería dormir bajo la sombra del Altísimo empieza a vivir noches bajo la sombra del temor, la ansiedad, la inseguridad. Por eso, el Salmo 91 no solo se ora por protección física, se ora para sellar los sueños, se ora para filtrar lo que entra al alma durante la noche, se ora para que el Espíritu Santo gobierne incluso mientras duermes. Y cuando lo haces, los sueños cambian, el descanso es verdadero, las visiones comienzan, las revelaciones llegan, porque donde antes había puertas abiertas a la oscuridad, ahora hay sellos espirituales colocados por la palabra y la oración. He conocido personas que no podían dormir por años, no por enfermedad física, sino por ataques nocturnos, visiones oscuras, sentimientos de parálisis al despertar. Gente que iba a médicos, psicólogos, especialistas, sin saber que la raíz no estaba en el cuerpo, sino en el alma. Y todo cambió cuando empezaron a orar estratégicamente el Salmo 91 antes de dormir, no como una lectura más, sino como un acto de guerra espiritual. Hay testimonios de personas que, tras años de insomnio espiritual, comenzaron a dormir en paz, a soñar con Dios, a despertar renovados, simplemente por declarar con fe: no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad. Porque esa promesa no es letra muerta, es viva, activa, poderosa. Es la espada que corta la influencia invisible, es la llave que cierra los portales del alma, es la cobertura que impide que el enemigo siga sembrando enfermedad mientras tú duermes. Y esto debe convertirse en una cultura espiritual en tu casa. No solo algo que haces cuando hay miedo, debe ser un hábito. Así como cierras la puerta física de tu casa antes de dormir, debes cerrar la puerta espiritual con oración. Así como apagas las luces, debes encender la presencia de Dios en el ambiente. Así como revisas las cerraduras, debes revisar el estado de tu alma y la de tu familia y declarar, verso por verso, palabra por palabra, el Salmo 91 como una muralla que rodea, que blinda, que purifica. Si haces esto cada noche, verás cambios reales. Las atmósferas se limpian, los sueños se transforman, el descanso se vuelve restauración. El enemigo ya no tiene dónde sembrar. Y lo que antes era un campo abierto al ataque se convierte en un terreno sagrado de comunión con Dios. Y si esto ya está abriendo tus ojos a una dimensión que nunca antes habías considerado, prepárate, porque en la siguiente parte quiero contarte una historia real, un testimonio que cambiará tu percepción para siempre. Te voy a hablar de Claudia, una mujer cuyo hogar estaba bajo ataque, cuya hija vivía oprimida cada noche
y cómo todo comenzó a transformarse cuando decidió activar el poder del Salmo 91 noche tras noche. Lo que ocurrió en esa casa no fue coincidencia. Fue fruto de una madre que decidió cerrar la puerta al enemigo y abrirla a la cobertura del Altísimo. Y para que comprendas que todo lo que has estado escuchando no es solo teoría espiritual, sino una realidad vivida por personas comunes, quiero contarte la historia de Claudia, una mujer como tantas otras, madre, trabajadora, creyente, pero que durante mucho tiempo pensó que sus luchas nocturnas eran parte de la vida, hasta que una noche entendió que lo que ocurría en su hogar no era normal, ni natural, ni inofensivo, sino un ataque espiritual silencioso que había logrado entrar sin resistencia. Claudia llevaba meses viendo a su hija de 6 años despertar cada noche entre gritos y llanto, completamente aterrada, sudando, diciendo que veía cosas en su habitación, sombras, figuras, ruidos extraños. Intentó calmarla con palabras, con compañía, con luz encendida, con música suave. Incluso recurrió a profesionales, pero todo seguía igual. Nadie le daba una explicación convincente, y aunque ella misma se sentía cada vez más agotada, más confundida, más impotente, por dentro comenzaba a sospechar que algo no era solo emocional o psicológico. Y fue un día, por casualidad, mientras escuchaba un mensaje sobre la oración nocturna y la protección espiritual, que sintió un fuego por dentro, una certeza profunda de que tenía que recuperar el gobierno espiritual de su casa. Ese mismo día, buscó una Biblia que hacía meses no abría, la abrió en el Salmo 91 y comenzó a leerlo en voz alta. Pero no lo hizo de forma superficial ni apresurada. Lo oró con lágrimas, con desesperación, con fe. Lo declaró en cada habitación, lo repitió junto a la cama de su hija dormida, lo proclamó con una autoridad que ella misma no sabía que tenía. Esa noche fue la primera en meses que su hija durmió sin sobresaltos. Al día siguiente, Claudia pensó que quizás era coincidencia, pero lo hizo otra vez, y otra vez, y otra más. Por 7 noches seguidas, Claudia convirtió su casa en un altar y el Salmo 91 en su arma principal. En lugar de Netflix, oración. En lugar de silencio, proclamación. En lugar de resignación, guerra espiritual. Y lo que comenzó como una defensa por su hija, se volvió una reforma completa del ambiente familiar. Ella misma empezó a dormir con más paz. Su esposo, que antes se burlaba, comenzó a interesarse. La atmósfera del hogar cambió. Las discusiones nocturnas desaparecieron. La niña empezó a despertar feliz, tranquila, sin temor. Claudia testifica que el cambio fue tan radical que parecía otro hogar. No se mudaron, no compraron nada nuevo, no hicieron nada visible. Solo activaron una promesa que estaba escrita, pero dormida. Solo decidieron creer que Dios aún cuida, aún protege, aún responde cuando alguien se levanta y toma el Salmo 91 como lo que realmente es, una declaración legal contra todo poder del enemigo. Y la transformación no quedó ahí. Claudia comenzó a enseñar a su hija a orar, le enseñó a declarar cada versículo antes de dormir, a pedir que los ángeles rodearan su cama, a confiar en que Dios la cubría. Esa niña, que antes temblaba en la oscuridad, ahora oraba por sus amiguitos del colegio, declaraba bendición sobre su familia y comenzó a tener sueños en los que veía a Jesús, en los que recibía paz. El lugar donde antes se manifestaba el temor se convirtió en un espacio de revelación. La habitación que antes era una cárcel nocturna se convirtió en un altar de descanso santo. Todo cambió, todo se transformó, no por magia, no por suerte, por obediencia, por febrero, por constancia, porque Claudia entendió que no se puede seguir viviendo como si las noches fueran territorio neutral y que si tú no oras, alguien más aprovechará ese silencio para sembrar algo que con los días se convierte en enfermedad espiritual. Este testimonio es uno entre muchos, porque donde hay alguien que se atreve a orar el Salmo 91 con fe, hay una atmósfera que cambia, hay una puerta que se cierra al enemigo, hay una vida que se restaura. Y lo mismo que ocurrió en casa de Claudia puede comenzar a ocurrir en la tuya si decides creer, si decides actuar, si decides no postergar más. No se trata de repetir oraciones sin sentido, se trata de usar una palabra viva, inspirada, precisa, con autoridad para las noches,
Se trata de dejar de ser espectador y convertirte en guardián espiritual de tu hogar. Y si te preguntas qué fue exactamente lo que Claudia activó en el mundo espiritual, la respuesta está en uno de los versos más potentes del Salmo 91. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Eso fue lo que pasó. Ángeles fueron activados. Cobertura fue soltada. La noche dejó de ser un campo abierto al enemigo y se convirtió en un terreno sagrado donde solo la presencia de Dios podía moverse. Y esto nos lleva directo a la siguiente revelación que puede marcar un antes y un después en tu vida. ¿Cómo activar esa promesa? ¿Cómo invitar a los ángeles del Salmo 91 a cuidar tu casa cada noche? ¿Cómo asegurarte de que mientras tú y tu familia duermen, hay una guardia angelical apostada en cada esquina, bloqueando toda enfermedad espiritual que antes se encontraba vía libre para entrar? Y si ya entendiste que el cambio radical en el hogar de Claudia no fue producto de suerte, ni de casualidad, ni siquiera de su esfuerzo humano, sino de una intervención espiritual concreta que se activó por medio de la palabra, entonces necesitas saber con urgencia cómo tú también puedes desatar esa cobertura sobre tu casa, porque la promesa que dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos, no fue escrita como un recurso poético, sino como una revelación estratégica de lo que sucede en el mundo espiritual cuando un hijo de Dios decide orar con fe y desde su posición de autoridad. Y es que muchos creen en la existencia de ángeles como una doctrina, pero muy pocos entienden que esos ángeles son enviados, activados, movilizados y asignados por palabra hablada, por intercesión con entendimiento, por oración que declara y desata lo que Dios ya prometió. Dios no dice que ojalá mande ángeles, dice que los mandará, lo que implica que hay una acción concreta, una orden directa del cielo hacia el mundo espiritual cada vez que tú oras desde el Salmo 91 con convicción. Lo que significa que en cada noche donde oras este salmo, se activa una asignación angelical específica para tu casa, para tu cama, para tus hijos, para los sueños, para la atmósfera, para los rincones donde antes se manifestaba la oscuridad. Y aquí es donde necesitas romper con la imagen religiosa de que los ángeles son figuras decorativas o símbolos de ternura, porque en la Escritura, los ángeles que se activan para guardar son guerreros, custodios celestiales, mensajeros con autoridad, agentes del reino que bloquean la actividad demoníaca, que rodean las casas de los justos, que impiden el paso de la muerte, que ministran paz y protección, que ejecutan órdenes divinas en el plano físico y espiritual. Cuando oras el Salmo 91, no estás pidiendo que aparezca una fuerza invisible vaga, estás activando escoltas celestiales asignadas a tu vida por el mismo Dios. Pero aquí viene algo crucial. Esos ángeles responden a la palabra, no a tus emociones, no a tus lágrimas, no a tus pensamientos internos. Responden al decreto, a la fe expresada, a la proclamación del salmo que los activa. Por eso, cada noche donde tú pronuncias estas palabras, estás literalmente firmando una orden espiritual que el cielo ejecuta. Estás marcando tu casa como territorio guardado, como zona protegida, como espacio restringido a cualquier espíritu de enfermedad, confusión, miedo, tristeza o destrucción. Y lo más poderoso de todo esto es que no tienes que verlo con tus ojos para que esté ocurriendo. Así como no ves el oxígeno y sin embargo respiras, así como no ves las ondas del wifi y sin embargo te conectas, así tampoco ves a los ángeles, pero ellos están, se mueven, trabajan, guardan, bloquean, detienen lo que tú no puedes detener, pero necesitan ser activados desde tu lugar de autoridad. No son autónomos, son obedientes a la voz de Dios. Y Dios se mueve cuando tú oras su palabra, cuando tú declaras con fe lo que Él ya estableció. Y si tú decides hacer de esta práctica un hábito, si cada noche proclamas, a sus ángeles mandará acerca de nosotros, que nos guarden en todos nuestros caminos, en el descanso, en el sueño, en el inconsciente, en el ambiente, en cada rincón de esta casa, entonces verás una diferencia palpable. No solo dormirás mejor, no solo habrá paz, verás manifestaciones de protección sobrenatural, accidentes evitados, sueños con dirección, ataques detenidos antes de manifestarse, porque los ángeles no solo cuidan, también ministran, restauran, llevan palabra,
limpian el ambiente, empujan fuera lo que no pertenece a una casa habitada por la presencia de Dios. Hay personas que han testificado haber sentido la presencia de esos ángeles en su habitación mientras oraban este salmo. Otros han visto cómo sus hijos dormían en paz después de noches enteras de tormento. Algunos incluso despertaron de sueños opresivos justo cuando alguien más estaba orando el salmo por ellos. Y todo esto no tiene que ser extraño ni espectacular, tiene que ser constante. Porque no se trata de una experiencia mística aislada, se trata de un estilo de vida espiritual. Cada noche es una nueva oportunidad de cubrir tu casa con presencia, y cada vez que lo haces, los cielos lo registran, los ángeles se mueven, la atmósfera cambia y el enemigo pierde acceso. Y si aún tienes dudas de si esto es real, déjame decirte que lo único que el enemigo necesita para ganar terreno es una casa sin oración nocturna. Pero lo único que tú necesitas para recuperar el control espiritual es decidir orar cada noche con el Salmo 91, activar la cobertura angelical y cerrar las puertas con autoridad. Y si ya estás sintiendo el peso de esta revelación y quieres saber cómo comenzar de manera práctica, entonces la siguiente parte te va a dar la guía que necesitas, porque te mostraré paso a paso cómo orar el Salmo 91 cada noche de forma estratégica, cómo estructurar la oración para cubrir a cada miembro de tu familia, cómo usarlo para limpiar el ambiente y cómo establecer una rutina espiritual que se vuelva un hábito de protección permanente para tu hogar. Y ahora que sabes que cada palabra del Salmo 91 activa un muro de protección celestial y que cada noche que decides orarlo en voz alta, estás enviando una señal espiritual que moviliza ángeles, establece cercos y limpia atmósferas, ha llegado el momento de entender cómo convertir esa revelación en una práctica constante, sólida y poderosa dentro de tu rutina nocturna, porque lo que más necesita el mundo espiritual no es tu emoción momentánea, sino tu constancia comprometida. No basta con orarlo una vez y esperar resultados eternos. Así como no comes una sola vez al mes, ni respiras una sola vez al día. De la misma manera, tu espíritu y el de tu casa necesitan alimento y cobertura diaria. Por eso, a continuación te muestro cómo orar el Salmo 91 cada noche, paso a paso, no como una fórmula mágica, sino como una estructura viva que puedes usar para que esta promesa se convierta en una muralla constante que blinde tu casa. Lo primero que necesitas es separar un momento fijo cada noche, preferiblemente justo antes de dormir, donde no haya distracciones, ruidos o interrupciones. No importa si estás cansado, si no tienes ganas, si te sientes seco espiritualmente, lo importante es que seas fiel en el acto. La fidelidad en el hábito es lo que construye cobertura. Puedes hacerlo solo o en familia, pero si es posible, hazlo con todos los miembros del hogar presentes, aunque sea por unos minutos. Este acto tiene un poder multiplicador cuando es colectivo, cuando los niños participan, cuando la pareja se une, cuando cada persona aporta su fe a la atmósfera que se está levantando. Una vez reunidos, toma la Biblia y abre en el Salmo 91. No lo leas de memoria, léelo con intención, con autoridad, como quien está pronunciando decretos desde una sala celestial de gobierno. No es poesía ni tradición, es arma, es escudo, es código espiritual. Mientras lo lees, puedes hacerlo en voz alta, firme, marcando cada frase. No corras, saborea cada línea, habla con intención. Por ejemplo, al decir, el que habita al abrigo del Altísimo, haz una pausa y di, Señor, esta casa, esta familia, escoge habitar en ti. No solo te visitamos, vivimos en tu presencia. Luego de leer el salmo completo, vuelve al principio y comienza a personalizarlo. Cambia los pronombres. En lugar de decir el que habita, di nosotros que habitamos. En lugar de decir te librará, di nos libras, Señor. Este acto de personalización convierte el salmo en una declaración viva para tu familia. Menciona a cada persona por nombre. Mi hijo David morará bajo la sombra del Omnipotente. Mi esposa será librada del lazo del cazador. Nuestros sueños no temerán el terror nocturno. Nuestra casa será refugio, fortaleza y abrigo. Mientras más específica sea tu oración, más cobertura se activa.
Este no es el momento de orar genéricamente. Es el momento de tomar cada frase del Salmo y aplicarla directamente a las áreas vulnerables de tu hogar. Si hay enfermedad, declara sanidad desde la protección. Si hay ansiedad, declara paz desde la promesa. Si hay confusión, decreta dirección desde la palabra. Este proceso de declarar y aplicar hará que la atmósfera de tu hogar comience a alinearse con el reino. Después de esto, camina por la casa si puedes. Ora en cada habitación. Coloca tu mano sobre las camas. Declara que cada espacio es territorio de Dios. Si hay habitaciones donde se han sentido presencias oscuras, donde ha habido pesadillas, donde los niños no quieren dormir, ora con más autoridad. Declara: este lugar es sombra del Omnipotente. No hay espacio para la oscuridad. Ningún espíritu inmundo puede quedarse. Los ángeles de Dios están apostados aquí. Usa aceite si lo deseas como símbolo de consagración, no como un acto místico, sino como una señal de que ese lugar ha sido apartado para la presencia de Dios. Luego, ora una oración espontánea en tu propia voz, sin temor, sin repetir palabras ajenas. Solo habla desde el corazón. Di lo que sientes, lo que necesitas, lo que deseas que Dios haga esa noche. Bendice los sueños de tu familia. Pide descanso reparador. Invita al Espíritu Santo a manifestarse en medio del sueño. Cancela todo ataque espiritual con tus palabras. Y sobre todo, agradece. Agradece porque Dios promete enviar a sus ángeles. Agradece porque sus promesas son verdad. Agradece porque mientras tú oras, el cielo actúa. Finalmente, establece un cierre con fe. Puedes decir: sellamos esta casa con la sangre de Jesús. Declaramos que esta noche pertenece a Dios, que descansaremos bajo su sombra y que nada puede entrar que no venga del cielo. Haz esto todos los días. No importa si una noche estás apurado, si otra noche estás cansado. Sé constante. La constancia levanta fortalezas. Y verás cómo con el paso del tiempo la atmósfera cambia. Las pesadillas desaparecen. El descanso mejora. La tensión baja. Las discusiones cesan. Los niños descansan. Tú mismo empiezas a soñar con dirección, porque lo espiritual responde a la práctica. Porque el Salmo 91 no es para una noche de miedo, es para cada noche de tu vida. Y ahora que sabes cómo orarlo, necesitas entender cómo mantener esa cobertura activa aun cuando no estés orando. Cómo hacer del Salmo 91 un estilo de vida en tu casa, una atmósfera permanente que no dependa solo de un momento nocturno, sino que se respire en cada conversación, en cada hábito, en cada detalle de tu hogar. Porque la cobertura más fuerte es la que no se levanta por emergencia, sino la que se construye por cultura espiritual diaria. Y si llegaste hasta aquí, si has recorrido cada parte de este mensaje, si has entendido el poder espiritual del Salmo 91, cómo orarlo, cómo enseñarlo, cómo convertirlo en cultura y cómo extender su cobertura a otros, entonces ya estás listo para recibir la visión más poderosa de todas. Lo que realmente sucede cuando decides vivir bajo este salmo, no como un recurso ocasional, sino como un estilo de vida permanente. Porque cuando la palabra deja de ser solo información y se convierte en tu atmósfera, tu lenguaje, tu escudo diario, tu espada nocturna, entonces tu vida comienza a moverse bajo un diseño completamente distinto. Tu hogar se convierte en un refugio tangible. Tu descanso deja de ser físico y se vuelve restaurador. Tus hijos crecen con discernimiento espiritual. Tu alma deja de temer la oscuridad. Tu autoridad se eleva. Tu fe madura y el enemigo pierde acceso a todo lo que antes tenía permiso para tocar. Porque cuando una familia habita bajo el abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente, todo cambia. Lo primero que cambia es el ambiente espiritual de tu hogar. Donde antes había pesadez, discusiones, insomnio, presencias incómodas o ansiedad inexplicable, ahora hay ligereza, paz, gozo profundo, conversaciones ungidas, atmósfera de adoración. Ya no tienes que forzar la paz se manifiesta. Ya no tienes que reprender cada noche lo mismo, porque lo que una vez fue atacado, ahora está sellado. Hay casas que huelen diferente cuando están llenas de la presencia de Dios, y la tuya se convertirá en una de ellas. Tu habitación será un lugar de descanso profundo, tu sala un espacio de conversación con dirección divina,
Tus hijos dormirán en paz sin que tengas que vigilarlos toda la noche. La atmósfera será tan clara que otros lo notarán sin que tú digas una palabra. Personas que te visiten dirán, aquí se siente diferente. Y tú sabrás que no es decoración ni silencio. Es la sombra del Omnipotente cubriéndolo todo. Lo segundo que cambia es tu vida interior. Ya no reaccionas desde el temor. No entras en pánico por cada noticia. No cargas ansiedad innecesaria. Tu alma se alinea al descanso de Dios. Comienzas a soñar diferente. Empiezas a recibir revelaciones, a tener noches de oración sin esfuerzo, a despertar con dirección clara, porque la mente que descansa bajo el Salmo 91 no solo duerme, se renueva. Y cuando el alma está renovada, todo se ve con más claridad. Decisiones se toman con paz, conflictos se resuelven con sabiduría, batallas se ganan con menos desgaste. Tu espíritu se vuelve más sensible, tu discernimiento se afila. Comienzas a detectar cuando algo está entrando por puertas incorrectas y cierras antes de que el enemigo se instale. Ya no reaccionas tarde, actúas con prevención espiritual. Eso es madurez. Y esa madurez produce resultados que trascienden lo personal, porque lo tercero que cambia es tu entorno. Tu familia, tus vecinos, tus amigos comienzan a ser tocados por tu atmósfera. Te vuelves una extensión del abrigo de Dios. No porque seas mejor, sino porque portas algo que otros necesitan. Tus hijos crecen sabiendo que Dios no es un concepto, sino un protector real. Tus generaciones comienzan a heredar no solo bienes, sino fe activada. Y esa herencia es incalculable. Porque el Salmo 91 vivido no solo protege, forma, no solo cubre, entrena, no solo cierra puertas al enemigo, abre ventanas al cielo. Y el impacto de eso se extiende más allá de tus paredes. Empieza a tocar tu salud, tus finanzas, tu paz emocional, tu claridad mental, tus proyectos, tus relaciones. Porque la palabra no solo blinda, también edifica. Y el que edifica su vida en la promesa no será derribado, porque estará cubierto desde lo invisible hasta lo visible, desde lo interno hasta lo externo, desde lo temporal hasta lo eterno. Y tal vez te estés preguntando si realmente es posible llegar a ese nivel de cobertura constante. La respuesta es sí, pero no viene con una sola oración. Viene con consistencia. No se activa con emoción de una noche, sino con decisión diaria. Pero si tú haces del Salmo 91 tu fundamento nocturno, tu práctica familiar, tu cultura espiritual, tu herramienta de intercesión, entonces lo que comenzó como una necesidad se convertirá en un estilo de vida. Y no necesitarás motivación externa, porque el fruto mismo de la paz que experimentarás te recordará cada noche que vale la pena. Cada vez que tus hijos duerman sin temor, cada vez que despiertes descansado, cada vez que alguien te diga que tu casa irradia algo distinto, cada vez que el enemigo intente tocar y no pueda entrar, cada vez que Dios te hable en sueños, cada vez que te des cuenta de que lo que antes era caos, ahora está en orden. Todo eso te recordará que vivir bajo el Salmo 91 no es una opción, es una victoria diaria. Así que ahora la pregunta no es si puedes hacerlo, sino si estás dispuesto. ¿Estás dispuesto a cubrir tu casa cada noche? ¿A enseñar a tu familia a habitar bajo el abrigo del Altísimo? ¿A convertir tu hogar en un refugio celestial en medio de una generación que duerme expuesta? ¿A cerrar las puertas que el enemigo había encontrado abiertas? ¿A tomar tu lugar como autoridad espiritual y blindar cada rincón de tu atmósfera familiar con la palabra? Porque si lo estás, entonces esta promesa es para ti. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa sombra es tu refugio, tu escudo, tu descanso. Esa sombra es tu victoria silenciosa mientras duermes. Esa sombra es tu cobertura cuando todo lo demás falla. Vive bajo ella, camina bajo ella, duerme bajo ella y verás cómo todo cambia.